Bien, Javier, tuvimos la exposición la casi cadena constitucional Sí, para Javier Milei, o lo que le encantaría incluir dentro de la Constitución argentina con su propuesta del envío de este nuevo presupuesto. esta novedad que incluyó Javier Milei, pues es la segunda vez en la historia que un presidente presenta un presupuesto en el Congreso Nacional. Está bien, pero de cualquier modo lo que vale de esto es que incorpora un contenido con el cual vamos a hablar un poco en minutos con Juan Carlos de Pablo, que aparece transformar los mecanismos, la metodología que había antes para estructurar el presupuesto. Exacto. Sabrá Dios lo que contiene el presupuesto de Milei. Y lo tienen que votar los que también se llevaron grandes críticas, ¿no?, en el discurso de Javier Milei. Bueno, sí, habló de los peronistas, de los kirchneristas o peronistas, 5 veces, agrediendo a ellos. Sí, incluso se puso en algunas disputas verbales con alguno que no se escuchaba, desde los que estábamos acá, no se escuchaba lo que le decían a Javier Milei. Sí lo mencionó en un momento Germán Martínez, el titular de la bancada de Unión por la Patria, pero sí, tuvo algunas refriegas con los peronistas, sobre todo por el discurso contra ellos, ¿no? Bueno, de eso vamos a tener acá nuestro enviado, otro García. Sí, Nicolás. Nicolás, que está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, quien nos va a contar un poco, a revelar algunos de los... Cómo se vivió, y además a alguien entrevistará a alguno. Seguro. Pero antes, para explicar un poco todo esto de Milei, yo creo que vale la pena tener la opinión y los consejos de alguien que ahora ya está incorporado como profesor de Pablo, porque todo el mundo lo llama profesor de Pablo, y es un profesor, un gran docente, que lo tenemos en Zoom ahora mismo. Compañero Juan Carlos, de esto algo conocías, pero fundamentalmente me importa saber qué nos va a cambiar la vida, si es que nos va a cambiar la vida algo. Compañero Roberto, muy buenas noches. Vamos a la sustancia. Desde el punto de vista profesional, está la ratificación central de déficit cero a lo que venga. Si vos querés, hay una novedad, que no está, pero está bien haberla reforzado. La política fiscal en Argentina 2024 y hasta donde da la imaginación, no va a ser utilizado desde el punto de vista cíclico. Esto lo aprendimos en la facultad desde la década del 60, 70, muy de enfoque keynesiano, pero tenía que ver con la época. Pero no importa, acá lo que dice es: yo voy a tener equilibrio fiscal a lo que venga. Tenemos recesión, equilibrio fiscal. Tenemos reactivación, equilibrio fiscal, etc. Entonces eso tiene algunas implicancias. Por ejemplo... Perdón, tenemos epidemia, tenemos guerra, equilibrio fiscal igual. Equilibrio fiscal. Al equilibrio fiscal, ¿qué quiere decir? Vamos a una guerra, fenómeno. Entonces vamos a ver de dónde sacamos la plata para las balas, no que vamos a emitir. Y nadie nos va a prestar. Y si no una epidemia, exactamente. Vos no estás negando la realidad. Vos estás diciendo: estoy explicitando un mecanismo, un procedimiento para ver cómo afronto los gastos, de los cuales la cantidad de bomberos de repente es más o menos conocida, el salario se verá, etc. Pero también estoy sujeto, digamos, a actividades fatales. Y ahí él ha planteado que tiene que tener equilibrio superávit primario para incorporar el pago de interés de la deuda. Es decir, el equilibrio está a nivel financiero. ¿Qué quiere decir? Superávit primario para pagar interés. No dijo pagar vencimiento, porque eso no se lo cree nadie. Pero sí pagar, digamos así, intereses. Del lado de los gastos se me escapó, porque enunció el tema de algunos gastos que están indexados y otros no. Ahora después voy a agarrar el texto para ver exactamente. Pero vamos, Roberto, a la cosa gorda. Al meollo. Que no es numérica. Ahora te voy a decir, después vamos a entrar en el caso numérico. La cosa ahora es, la centralidad es esta. Señores, vamos a discutir. Ustedes son un cuerpo colegiado, me van a mandar cosas y yo no voy a tener ningún empacho en vetar todo lo que crea que va a poner en peligro esto. Como diciendo, esto no se negocia. En el medio, chicana, entonces no me calienta. Cuando quiera hablamos de la parte numérica. Vamos ya, porque normalmente hay dos cuestiones. Una, justamente, cuando antes presentaban el presupuesto o trascendía el presupuesto, te decían, bueno, va a haber 2,5 de inflación, 3,48, lo que sea.
esta vez nadie habló de cuánta inflación va a haber a partir de la sanción o cumplimiento de este presupuesto, que además, en comparación con los otros presupuestos eran siempre, bueno, vamos a ahorrar. Por lo tanto, es como, estoy gordo, me voy a hacer un traje que hoy no me cierra, más o menos como este saco, pero dentro de un mes voy a estar más flaco, me va a quedar mejor, dentro de 6 meses me va a estar mejor, y la realidad fue que siempre el traje quedó chico, y por el contrario, no lo pudiste usar nunca. No está mal que un presidente no se haya metido en la parte numérica, porque te digo algo, es imposible imaginar los datos con los cuales se confecciona el presupuesto. ¿Por qué? El presupuesto es un documento a precios corrientes. Existe el sistema de presupuesto base cero. Federico Herschel, mediados de la década del 60, hablaba de eso, que dice, en cada pedido agarrás cada gasto, lo justificás. No, la práctica no funciona así. Vos tenés partida de 2024 y la cifrás por lo que vos crees que va a ser. Mirá, la inflación, la devaluación, el aumento del salario público, la tasa de interés, imposible. Así que el contenido numérico, mucha bolilla, digamos así, no le doy. De cualquier manera, no sé, el secretario de Hacienda, el ministro de Economía, le tiene que dar eso, lo va a llevar como documento y van a empezar, digamos, a discutir. Y van a votar. Ahora, si van a votar ingresos que después resultan superiores a lo esperado, porque generalmente, no sé si deliberadamente o por lo que sea, los gobiernos subestiman la tasa de inflación y después reaccionan a la partida como les parece. Y de dar los gastos, porque hay emergencia económica, también reaccionar, en realidad no sabés bien qué es lo que estás aprobando. Es decir, la credibilidad no es un documento, no es una planilla Excel, no es eso. La credibilidad es el planteo que hizo el presidente de la Nación que dice, mire muchachos, esto no se negocia, ustedes, señores legisladores, me quieren votar otra cosa, fenómeno, acá estoy, tengo una cajita, veto. Y la pregunta es, vos, en una tintorería o un bar, ¿tenés que tomar decisiones en base a hecho? Y la respuesta sí. ¿Por qué? Porque es un presidente determinado que hace ese tipo de cosas para decirte, por favor créeme, porque esto es lo que voy a hacer. Ahora, el cómo no lo sabe nadie. No le pidamos detalle a lo que no puede haber tener detalle. Ahora, vos en alguna medida miraste, estuviste cerca, trataste de averiguar, indagar con distintos gobiernos que hubo en la Argentina en los últimos 30, 40 años. Uno sabe que hubo mucha gente que pretendía más o menos lo mismo que Milei, sin la sanción que implica lo que dice Milei con el veto. Y además, toda esa gente, de un modo u otro, se comprometía a que, bueno, no vamos a gastar, etcétera. En este caso acá está complicando a las propias provincias y me parece que el tema novedoso también de esto es qué reacción van a tener los gobernadores, porque los gobernadores no solo están en el Congreso aportando legisladores, sino que también tienen situaciones, en algunas de ellas, sumamente complicadas. Roberto, el tema novedoso es la determinación del presidente. Alfonsín tiene un problema de piel con la economía. Jugó la ortodoxia cuando, entendiblemente, descarrilaba a propósito de la primera elección de parcial en 1985. En cuanto se le fueron los miedos, volvió a las andadas. Esto es una cosa diferente. No es Caputo el que le dice a Milei el equilibrio fiscal, es al revés. Esta es la novedad. Esa es la importante novedad. Claro que son lugares comunes, hay que cuidar. Claro. Este señor lo cree, lo lleva en la sangre y sabe que aflojan esto y vuela por el aire. ¿Vos, Javier? Yo quiero preguntar porque si bien uno de los ejes centrales fue esta cuestión del equilibrio fiscal, otro que yo sentí que es como que le hablaba a los inversores, que uno de los grandes objetivos de este acto o de este discurso de Javier Milei es tratar de que baje el riesgo país a partir de, si puede, mañana mismo. Esto hay que leerlo también en esta clave. ¿Es tan importante para el gobierno de Javier Milei que empiece a bajar el riesgo país? Es importante, no creo para generar fondos frescos, que no sé si son una gran cosa o no, pero seguramente porque va a tener que renegociar vencimiento de deuda. Claro. Acordate que cuando yo hablé un instante dije, vos tenés que hacer lugar en el superávit primario para poder pagar con esfuerzo local los intereses de la deuda, no los vencimientos. Nadie cree que
que el pueblo argentino, vos, yo, la gente que nos está viendo en este momento, va a ser sacrificio a pagar los vencimientos de la deuda. Entonces, los vencimientos se van a tener que pagar con nuevos títulos, se verá. En eso es lo que está empujando, digamos, el presidente de la Nación, porque dice, ¿sabe qué? Con un impuesto, hablar con los especialistas, pero con un riesgo país de 1.000 no sé cuánto que tenemos, que está vendido, eso se va a hacer muy difícil. Yo te quería preguntar porque Milei, digamos, apuntó mucho al tema del no endeudamiento, que puede estar también referido a la posibilidad de que no se puede endeudar en este momento porque no hay quien le preste, cuestión que él mismo admitió. Pero un ciudadano común que me quiero comprar un departamento sabe que solo me lo puedo comprar con un endeudamiento. Y eso se traslada también a la cuestión del Estado. ¿Cómo se concilia eso? Inclusive con un ministro de Economía que cuando fue ministro de Economía o estuvo en la administración Macri, hizo un culto del endeudamiento. Mi querido amigo, todo el mundo sabe que en el caso del Estado los endeudamientos para pagar ingresos corrientes. Entonces el ejemplo no es el tipo, tu tío, que está pensando en comprar un departamento, cambiar el auto, cosas por el estilo. No, el tipo me dice, ¿qué te parece, Juan Carlos, sacar un crédito porque no puedo pagar la comida la última semana? Digo, por favor no lo hagas, porque la tasa de interés de eso te mata, digamos. Entonces, ojo, pero fíjate lo que está, pero escúchame, esto no es de escuela austríaca, esto es almacenero. No, sí, la claro. puja en provincias, municipalidades es fenomenal. El Estado Nacional baja 10 puntos porcentuales la alícuota del impuesto país, ¿y qué hacen algunos gobernadores? Aparentemente. Algunos intendentes, me consta, subieron las tasas, ¡ping! Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, vos imaginate que vos le decís a Javier, sí, Javier, ¿por qué no hablar con el intendente de Lanús y decirle, che, dejate de joder, ¿cómo vas a aumentar la alícuota para los supermercados? Y sabés lo que dice el intendente, mandame la plata y terminamos. Ah, y ahí se termina. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó el otro día una resolución por la cual dice, sí, los intendentes no pueden cobrar las tasas municipales en la boleta de la luz, que tenía dos beneficios obvios. La primera, la facilidad de recaudación, porque la única manera de que vos no pagues la tasa municipal es o vivís colgado o no usás luz, una pavada. Fenómeno. Y la segunda, entonces, el intendente, a raíz de esto, ahora tiene que armar todo un sistema recaudatorio. Y segundo, tiene que dar la cara. Le tiene que decir a los vecinos, sí, yo que estoy cobrando un huevo de tasa, ¿por qué no puedo hacer? ¡Pim! Y por supuesto están en una pelea realmente fenomenal, como tener la pelea de aerolínea. No hay que ser un genio para la economía para darte cuenta que lo de aerolínea no va a quedar así, ¿eh? No va a quedar así. Estamos delante, y estoy nada más que razonando, desde el punto de vista de la toma de decisiones. ¿A vos te parece que el gobierno se va a bancar? ¿Quién compra hoy un pasaje de aerolínea? Vos te imaginás, aerolínea que cae a la mitad los ingresos, se funde. ¿Qué hace? El Poder Ejecutivo dice, sí, cómo no. Y claro, los días de huelga, los canales de televisión haciendo reportajes a los tipos, hablando mal de los dirigentes. ¿Qué pasa? Estoy nada más que conjeturando. ¿Qué pasa si cae a la mitad los ingresos de aerolínea? Entonces, el Poder Ejecutivo dice, ah, sí, fenómeno. Cierro aerolínea por 6 meses. Cierro aerolínea por 6 meses. Y le digo a los pilotos, sí, te quedás, y a los azafates, es una simple conjetura. Lo que digo es, estoy dando un ejemplo de los tantos que hay. La política fiscal acá se hace todos los días. Y las discusiones son muy fuertes, porque hay muchos mangos y donde situaciones como esta de empate sí, no pueden durar. Yo te quiero preguntar, vos, Juan Pablo, siempre decís que en economía lo ideal es enemigo de lo posible. Y en política pareciera que también. ¿Y este discurso de Milei o este proyecto de presupuesto de Milei, crees que es viable, que es posible con esta conformación del Congreso? ¿Crees que a Milei le es funcional que no se lo aprueben y seguir funcionando con el que tiene ahora y poder tener manejos más discrecionales en el futuro? Obviamente, pero obviamente. O vos te querés decir, no, David, ¿qué me aprobaron un presupuesto con 4%
de déficit, fenómeno, y no consigo un mango, fenómeno. No se caliente, muchachos, vuelvo a admitir. ¿A vos te parece que va a hacer eso? No lo va a hacer. Claro. Ahora, viste que dentro del discurso de Milei habló sobre algunas de las conquistas que obtuvo. ¿No te parece curioso que aquellas debilidades por las cuales tiene dificultades este gobierno es por los problemas que tuvo con el shock externo, con la caída de los precios internacionales, que representan una cantidad de dinero impresionante, y ellos no aluden a ese tema, cuando en otras épocas, en otros gobiernos, ese costado era central, troncal, en la explicación de los gobiernos de por qué tenían alta inflación, tenían dificultades, etcétera. No, porque acá el diagnóstico, claro, es el origen monetario de la inflación. Y vos lo que has tenido en lo que va de 2024 no es un tema de teoría, es un tema práctico. Este gobierno, la política económica es no hay plata y empiezo a bajar trámites. Esa es la política económica. Y la tasa de inflación pasó de 25 a 4. Hace 4 meses que es 4. Espero que la ala política del gobierno no se vuelva loca diciendo la tasa de inflación en septiembre tiene que ser 3 y si es posible 2 y empiezan a congelar precios, a hacer barbaridades. Obviamente, viste que Milei dijo que había 2 razones por las cuales estaba hablando. La primera, que era economista. Y como es economista, sabe que los congelamientos no funcionan. Pero guarda con eso. Pero ponele que no funciona. Entonces, digo, vos tenés una herramienta, que es la herramienta fiscal, que ha probado ser poderosísima, poderosísima. Si acá en la Argentina la clave de la política económica fuera una pauta monetaria o una pauta cambiaria, se queda temblando. No hay tal cosa como 2%. ¿Qué es 2%? Si el gobierno quiere devaluar 4% por mes, no le tiene que pedir permiso a nadie. Ahora, yo le digo a la gente, tomo decisiones a la verdad de que no hay un salto obligatorio. Usted va diciendo que no van a hacer un salto obligatorio. No. Estoy diciendo, tomo la decisión sobre que no hay un salto obligatorio. Y si hay, te jodés. Si vos tomás la decisión sobre que va a haber y no hay, también te jodés. Acá, esto no es tablita Martínez Dios, esto no es convertida del Mingo. Acá el Banco Central no está vendiendo dólares en el segmento futuro del mercado de cambio para entregar en octubre o noviembre al tipo de cambio de hoy por 1.02. No, sí. Yo estaría más que preocupado. Digo, bueno, es así. Insisto, tiene un solo instrumento, pero la herramienta fiscal es mucho más poderosa que las otras. Pero muchas de esas cosas antes no se hacían por el costo político que implicaban, ¿no? Muchos políticos a lo largo de la historia no tuvieron este tipo de medidas por el costo político. Ahora, Javier pareciera no estar pagando todavía el costo político, por ejemplo, del veto a los jubilados o demás cuestiones. ¿Crees que ese plafón social va a continuar de cara a lo que viene? ¿O ya empieza a haber una recuperación que permitirá aclimatar un poco el agua o no lo ves? Empezamos por la recuperación de la actividad económica, sí. Y hacemos acordar de ese punto porque yo a mi edad me olvido de las cosas. Primero, todos los números, INDEC, FIEL, UIA, los que vos quieras, dicen, el nivel de actividad dejó de caer hacia abril, mayo, empezó a recuperar. Los últimos datos estadísticos refieren a julio, fuerte recuperación. Todo lo que yo he visto, puntual, por cliente, por realidad, agosto, septiembre, sigue. Moraleja, no hablemos más de recesión como fenómeno general. A la realidad es heterogénea, qué piola. Sí. Vos conocés un tío, el otro sector es heterogénea, sectorialmente, regionalmente y no sé cuántas cosas de tema. Ahora, vamos a la segunda cosa. Yo le digo a los pibes de la universidad, vamos a leer los diarios de 3 días antes del Codobazo, 3 días antes del 17 de octubre del 45, 3 días antes de la caída de Wall Street de octubre de 1929. Por favor, me trae los diarios que insinuaran que 3 días después se iban a un despelote fenomenal. No existe. Moraleja, ¿querés que te diga algo? Capaz que el miércoles que viene se incendia Argentina. Claro. Ahora, ¿vos tomarías decisiones en base a que de repente dentro de 72 se incendia Argentina? No. Y si se incendia, te jodés. Claro. Pero no al revés. En el medio hay. No voy a hacer análisis político ni hacer sociólogo, cosas por el estilo, pero está diciendo algunas cosas elementales. El tema de ves a la oposición y lo miras a Milei con más cariño. Segundo, fundiste la operatoria de los piquetes, etcétera, etcétera. Ahora, estás a merced, pero obvio, pero vos no podés armar la política económica y decir, che, guarda, así. Lo que sí es claro,
aparentemente, por todo lo que yo veo, es que al beneficiario del plan, la guita le llega. Solo que eliminan las comisiones de los intermediarios. Eso es ahorro y además, desde el punto de vista político, la pulseada, es evidente. Y el castigo de te suspendo la entrega esta mensual porque no fuiste a determinada reunión o no fuiste a determinada manifestación. Evidentemente, evidentemente. Y ahora, esto que está planteando en alguna medida Milei tiene algún tipo de origen en otro liberal como fue Alzogaray, que bueno, apareció demasiado temprano Alzogaray en la vida política, el desastre de la Argentina no era tal para que ocurriera. Es la época, son épocas. Cumplió su rol, la que va. Son épocas, ¿no? Se lo dejo a los historiadores, estamos en otro mundo, Bueno, vos sos historiador. Bueno, al dejar de hacer propaganda, con Ezequiel Burgo hicimos un libro que se llama La cocina de la política económica, porque tanto Ezequiel como yo, entre otras cosas, trabajamos en el Ministerio de Economía, y literalmente en marzo pasado vomitamos delante de un grabador, nos reunimos 20 veces una hora, todo lo que recordábamos de las distintas políticas económicas, complementando los análisis formales basados en los datos, los documentos, y tenés de todo. Pero te das cuenta que es un mundo, digamos así, diferente. Entre paréntesis, debo decirte, en 1961, ya con el ministerio de Roberto Aleman, hubo una famosa huelga de ferrocarriles, el señor Frondizi, 2 meses. ¿Cómo terminó? Terminó cediendo. Con lo cual hubo renuncia de ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, si se arma una pulseada gigantesca con la Alianza Argentina, y yo estaría más inclinado a pensar que de repente la va a ganar el Poder Ejecutivo. Pero está abierto, obviamente. Si yo fuera un periodista de televisión, te diría, bueno, todo este tema de las restricciones que le quieren aplicar a los gobernadores demasiado generosos, a la casta política me parecen prudentes, lógicas, etcétera. Pero aplicar esas restricciones en alguna medida a la educación, en alguna medida a los jubilados, me parece que es menos justo, te insisto, preguntando como si fuera un periodista de televisión, especialmente de la tarde. Yo respondo. En el caso de los jubilados, chacho, Argentina tiene 10 millones de tipos pasivos, uno de los cuales soy yo. Tenemos un carrecito de jubilados. Es un club heterogéneo. Está integrado por 6 millones de tipos que pusieron algo y 4 que no pusieron nada. Cualquier cosa que se te ocurra para cada uno de nosotros, multiplicado por 10 millones, transforma una insignificancia en una pelota. Ahora yo digo, señores legisladores, ¿ustedes no podrían hacer un proyecto de ley por el cual a los que pusimos algo nos indexan y a los que no pusieron nada le dan la mitad de la inflación? Derecho adquirido. ¿De qué estamos hablando? Pensiones por discapacidad, ¿viste? Más de 1 millón. Roberto joda, ¿no? Bueno, estuvimos en guerra. Digo, ¿cómo? Estuvimos en guerra. Pero te digo, pará, entonces lo que digo, hablemos en serio. Sí, hablemos claro. en serio. Es decir, una cosa es el ítem que se llama seguridad social, rasquemos. El gobierno, el Poder Ejecutivo debería decirle, señores, en la medida que simplificamos jubilación de privilegio, discapacidad, todo ese tipo, esa plata para los jubilados, no la quiero, para los jubilados. Pero vamos a poder hacer. Ahora, en televisión, ¿vos viste algún tipo de los 4 millones de niatos que no pusieron nada y cuando hacen un reportaje dicen, mire, como no puse nada, todo me viene el fenómeno? No. Los únicos tipos que van a la televisión son los 6 millones que dicen, aporté durante 40 años y me viven cagando. ¡Qué piola! Lo mismo con el tema educativo. Yo digo, ¿estás seguro que los recursos de la educación son pocos? Los expertos me dicen que no. ¿Qué estás haciendo, qué no estás haciendo, etcétera, etcétera? Pero ¿por qué digo esto? No por un problema filosófico, esto no es un tema de escuela austríaca, Marx, Schumpeter o cosas por el estilo. Es un tema que voy a decir, acá tengo prioridades. Ahora, en las prioridades tenés un rol del Congreso y después tenés un rol, digamos así, del último, y una negociación que va a ser intensa y permanente. Yo no sé qué van a aprobar los señores legisladores, pero yo sé que la aplicación de la política fiscal va a ser una lucha día a día, entre las distintas generaciones, jurisdicciones, sectores y cosas por el estilo. Javier. Yo una cortita
haciendo un poquito de futurología, ¿cómo crees que van a leer los mercados este discurso de Javier Milei ahora cuando abran mañana a la mañana? No sé, no creo que les disguste, pero tampoco creo, no sé, la verdad que no sé. No creo que les disguste. No impacta. Pero te digo algo, los mercados no existen, acordate, ¿eh? Existen los seres humanos que compran y venden cosas. No sé. En alguna medida, a esta edad que tenés, ¿te emocionaste con este propósito conceptual que tiene Milei después de haber pasado tantos años, quizá pensando lo mismo que él? No es un tema de emoción, no tengo... Solo te emociona que Vélez va primero. Van por otro lado, punto. Pero no con este tipo de cosas. Ahora, ¿sabés lo que es importante? Las personalidades y las circunstancias. Son las dos cosas que se van dando. ¿Entendés? Sí, vos tenías una situación seria y aparece una persona genuinamente convencida. Bueno, esto es novedoso desde muchos... Entonces uno acompaña, como todo el mundo sabe que soy amigo personal del presidente, que voy los domingos, la ópera, entonces se sabe todo. Pero, hoy te perdiste a Puccini. Yo estoy hablando con vos, porque yo soy amigo del presidente. Si yo fuera asesor del presidente no podría estar hablando en público con nadie, ¿entendés? Y las reuniones son reuniones de amigos, no tienen nada que ver, lo conozco hace 25 años y digo, es totalmente transparente, es exactamente lo que ve, los estilos no se cambian. Tengo muchísimos amigos, gente por la calle, me dice, dígale que se calme. Yo digo, sí, decime a mí que use corbata, ¿te gusta perder el tiempo? El hombre es así. Todos somos así, individualmente. Te agradecemos, Juan Carlos, espero que esté bien tu mujer y nos vemos próximamente. Mirá, si Dios quiere, en pocos días más vuelve a casa después de un periplo de más de un año, pero tiene una fortaleza, la mina esta, lo digo con la mayor emoción. Así que estamos preparando toda la ferretería, el personal, etcétera, etcétera, para que a Dios gracias pueda volver a casa. Bueno, gracias por el recuerdo. Avísame, porque como soy periodista puedo llevar algunos globos. Gracias, fuerte Juan abrazo, Carlos. Roberto. Gracias. Chao, querido. Bien, Javier. Bueno. Vamos, tenemos a alguien importantísimo que está en el corazón. Nicolás García está en el corazón de la Cámara de Diputados. Y a ver, Nicolás, necesitamos alguna entrevista, necesitamos el clima. Ya se fue, ya se fue. Bueno, lo que consigas, lo que tengas, y disculpa que te robamos el protagonismo, pero teníamos a alguien que nos podía explicar un poco el fundamento de este discurso de Javier Milei, que para él es tan sustancial y que para los argentinos tal vez lo sea también. Roberto, Javier, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con varios referentes, al menos justamente de la Cámara de Diputados, ¿no? Luego de lo que fue este discurso presidencial. Uno se anima a decir prácticamente un balance, ¿no? De gestión de estos 9 meses. El primero en llegar, nosotros lo hemos grabado aquí con la Cámara de Canal 26, se trató con Rodrigo de Loredo, ¿no? Algo que me parece que fue fundamental, ¿no? Para entender lo que había sido también la semana. Estuvo Cristian Ritondo también ante los micrófonos aquí de varios colegas que buscaron la posibilidad y sin lugar a dudas otra de las voces que se querían escuchar era la de Martínez, ¿no? Lógicamente también mencionado en el discurso por el presidente. Un presidente que salió aquí a nuestras espaldas hace aproximadamente media hora en este lugar que ahora ya se está desmontando, Roberto, y que cuando se les consultó justamente por el desplante de gran parte del peronismo en esta noche, ¿saben qué dijo? ¿A qué referencia hizo? De los K no espero nada. Entonces, marcando también un poquito de no darle importancia justamente a que no estuvo presente, obviamente, todo el arco político aquí de la Cámara de Diputados. Ahora, después, en cuanto al análisis que hizo cada uno de estos... Perdóname. No, lo que quería hacer referencia era... Te escucho. No, Milei lo dijo 4 o 5 veces, se refirió a que no solo no espera nada de los K, sino que más bien quiere confrontar o tener alguna pelea con los K. Sin dudas, y lo que se le consultó a Martínez respecto al por qué lo mencionó fue
que justamente el presidente del bloque de Unión por la Patria aquí, lo que le había comentado el presidente era que no lea el discurso, ¿no? Algo que nos tiene acostumbrado al menos Javier Milei en cuanto a la preparación, ¿no? de lo discursivo en cada uno de sus actos. Un presidente que todos entienden aquí, que al menos ha retomado la centralidad en cuanto a las negociaciones, en cuanto a todo su accionar respecto a la agenda que tiene el gobierno, y eso fue, y lo remarcaron como muy importante, tanto para De Loredo como para Ritondo, incluso también para el senador Atauche, que estuvo aquí presente hablando un poquito de las perspectivas que hay, ¿no? Para lo que se viene por delante. También estuvo José Luis Espert hablando con nosotros y nos comentaba que ellos creen que en las próximas horas ya va a estar ingresando el presupuesto, que se va a estar discutiendo, y algo muy importante que marcó en este caso Martínez es que entenderían ellos que se lo van a aprobar al presidente, que lo han hecho con todos los gobiernos que tienen, pero que lo van a discutir. Eso sin lugar a dudas se va a discutir, se va obviamente a charlar dentro del recinto, pero que uno entiende que más allá de todo el presupuesto va a ser finalmente aprobado. Escúchame, vamos a ver juntos la parte en que Milei se refiere justamente a Germán Martínez, y después seguimos comentando el tema. Perfecto. Por último, hacelo dentro del presupuesto y no de manera demagógica, perjudicando a todos los argentinos o exterminando a los jóvenes. Ese clima que observaste ahí, Nicolás, ese clima que viste ahí, es más bien anticristina, ¿verdad? Sin duda se buscó un rival, eso quedó claro desde un inicio. El presidente lo que está buscando es justamente encontrar en la vereda de enfrente a alguien que pueda o responder o de alguna manera accionar. Lo que sí notamos y lo que fuimos hablando más allá, ¿no? de esta rama del peronismo, que dijo que va, obviamente encabezado por Martínez, que es el presidente del bloque, que van a discutir absolutamente todo. Lo que sí notamos, al menos que en este grupo de dialoguistas, de estos opositores aliados al gobierno, van a continuar con este plan de trabajar en conjunto, porque lo hemos escuchado en la previa a través de Diego Santilli, lo hemos escuchado en el propio Cristian Ritondo, que habló de la famosa reunión del día martes con los 87 diputados que justamente vetaron el veto del presidente, que lo aprobaron en esta sesión extraordinaria que se dio la semana pasada. Y algo también importante que marca al menos una desconexión en cuanto a la comunicación, el propio De Loredo, que es el presidente del bloque radical, comentó que oficialmente no ha llegado esa invitación, pero que ellos el día martes tienen una reunión y que a partir de eso se va a charlar respecto a este encuentro que van a tener en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei. Ahora, todo el auditorio que tenías vos alrededor en realidad es prooficialista, salvo el caso de Martínez. Sin lugar a dudas, y al menos eso también lo expresaron, y todos hicieron referencia a lo positivo que tiene. Primero, la presencia del presidente haciendo, ¿no?, esta presentación en esta jornada, y que lógicamente todo, más allá, algo importante de destacar, Roberto, que tiene que ver, nadie sabe más allá de lo que dijo el propio Javier Milei, porque claramente nadie leyó lo que es la presentación, por ejemplo, de justamente esta ley. Entonces, hay una proyección del... Eso nos llamó la atención. Hay una proyección del tipo de cambio en el presupuesto. ¿Vos tenés algo? Hablaron de la proyección del tipo de cambio, hablaron también, por ejemplo, pero del número, de la inflación. Perdóname, ¿vos lo tenés, Javier? No, el número no hicieron. Empezó a trascender. Ya, vamos a cambiar roles, figuritas. No, empezó a trascender que 1.207 sería el número que está en el presupuesto. Pero yo, Nicolás, te quería preguntar... Pará, que es muy importante. Lo que quiero saber, ¿para cuándo? Para el presupuesto del año, a fin de año sería. Pero inamovible. No, se va devaluando el 2%, el crawling peg supuestamente se mantendría e iría llegando en ese uno. Es el número oficial. Yo te quería preguntar una cosa, Nicolás. En ese elenco oficial que vieron ahí, ¿llamó la atención alguna ausencia de peso? ¿Alguien que se presumía que debía estar y no estaba? ¿Alguien llamó la atención que no estuviera en el acto?
Realmente no, fue muy importante también cuando lo recibieron a Javier Milei, que se ha visto, ¿no? Que no hubo protocolarmente nada armado, pero que sí salió obviamente Victoria Villarruel, que estuvo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, de alguna manera agasajando a la llegada del presidente. Nosotros lo hemos visto caminando junto a la secretaria general de Presidencia, su hermana Karina Milei. También fue José Luis Espert, uno de los principales, ¿no? Porque en el caso de la llegada del presidente. Nicolás, eso lo vimos. También vimos a la señora Yuyito, que estaba con los padres de Milei. Estuvo presente. Sí, pero ¿escuchaste algo? ¿Sabés algo? ¿Sabés que ella se va a vivir a Olivos? ¿Le arrancaste algo? Te estoy poniendo en un aprieto. Donde nosotros estuvimos... No, para nada. Pasa que estuvo delimitado a... Claro. Incluso tuvimos más posibilidades, esto fuera de chiste, ¿no? En la llegada del presidente de tener un diálogo cuando pasó, que nos comentaba al menos la situación él, que incluso muchos de los que estuvieron dentro de la Cámara que generaron otro tipo de revuelo. Pero el presidente las dos veces, tanto cuando ingresó como cuando salió, ha estado dialogando con la línea de periodistas que estaba aquí en el lugar. Por eso hacemos referencia a esto que hablaba de que no esperaba nada de los K. Incluso cuando llegó... Él lo que dijo, que se llega a ver eso en cadena nacional, habla de que iba a dar un discurso que iba a marcar la historia, que iba a cambiar la historia. Él tuvo mucha más conexión posiblemente que con lo que ocurría puertas para adentro. Lo que sí hemos notado, al menos en cuanto a los referentes que sí decidieron salir a hablar, de alguna manera también una bajada de línea y un mensaje claro quisieron dar. Primero con De Loredo, principal apuntado respecto a lo que va a suceder esta semana. Estuvo José Luis Espert también aquí con nosotros. De Loredo hizo es lo más, propio Cristian Ritondo. De Loredo es más oficialista que Santilli, por ejemplo, según tus cálculos. Similar. El mensaje fue muy parecido, pero sobre todo decimos de la centralidad que iba a tomar en referencia a lo posterior al anuncio del presidente con De Loredo, tiene que ver con la famosa reunión del día martes, que él mismo confirmó que oficialmente no hay ningún tipo de invitación. Entonces, en base a eso, uno creería que en estos días también se va a estar dialogando. El mensaje o el discurso de Diego Santilli en la previa también fue prácticamente oficialista, haciendo referencia a un balance de estos 9 meses de trabajo por parte, ¿no? del gobierno nacional encabezado por Milei, y algo similar también se escuchó en la voz de Cristian Ritondo una vez ya finalizado el discurso. Están con la mano levantada para ocupar un puesto. Esa es la verdad. Javier, sin duda. Y seguimos hablando. ¿Tenés alguna referencia sobre la tasa de crecimiento que este presupuesto que se va a abrir ahora incluye como dato imaginativo que va a tener la Argentina a lo largo del cumplimiento de este presupuesto? Porque porque es importante para explicar. La tasa el dólar lo ubica a 1.207. 1.207. El dólar oficial habrá que ver si se presume o no se presume la salida del cepo. Bueno, pero 1.207 es casi la convergencia a los dólares financieros y demás que están... O sea que no habría más... No habría cepo. No. Bueno, ¿cómo no va a haber Porque cepo? el oficial se estaría yendo a los niveles que está hoy. Bueno, no habría, digamos, la distancia que hay hoy entre el oficial y el paralelo. Claro. Van a un objetivo es ese. Sí, o por lo menos mantendrían el esquema de la devaluación del 2% mensual. ¿Y la tasa de crecimiento de la Argentina cuál sería? Bueno, en este presupuesto que se está abriendo y se empieza a conocer, se habla de un 5% de crecimiento para el año que viene. Fíjate que a contramano de otros presupuestos donde se subestimaba la tasa de crecimiento para que si se crecía más haya más discrecionalidad para manejar partidas. Según las presunciones de las consultoras internacionales, bueno, pareciera ser muy optimista el cálculo del gobierno, del 5%. Bien, Nicolás, que seguís ahí, no te queremos robar más tiempo. ¿Cómo anda todo? Oh, quedó vacío. Hasta Nicolás se fue. Bueno, estamos acá nosotros, bueno. pero estamos viendo como ya prácticamente se desmontó. Claro. No, estamos acá, Roberto, nosotros nos quedamos hasta el final. Si no te bajamos el sueldo. Como también de a poco... hace escuela porque se llama necesario. García. Que se cree que porque se llama García va a tener más facilidades que otros. No tengo coronita en este programa por ser García. No. Bueno, lo que sí podemos ir notando al menos que ya no va quedando nadie aquí,
que de a poco se empiezan a retirar también los colegas. Nosotros teníamos la ilusión de poder agarrar a algún protagonista en vivo, pero ya creemos que al menos la función de ellos ha finalizado. ¿Qué creen aquí los colegas cuando uno trata de hablar que se puede marcar un precedente respecto, ¿no?, a la presencia de Javier Milei? Algo importante mientras los escuchaba tiene que ver con la inflación, que sí, José Luis Espert se animó a dar al menos un número y habló también de una tentativa jubilación también creciendo en base, ¿no?, a la aplicación de este presupuesto y a la eliminación del gasto. Lo que ellos van a buscar, obviamente, como partido es no poner más impuestos, algo que está claro porque fue propio del discurso del presidente, pero hablaba de una inflación de diciembre a diciembre, haciendo referencia al 2024 y al 2025, interanual del 20%, ¿no? Hablando de un número bajo y se animó a decir un 10% por encima de esa inflación van a estar los incrementos en cuanto a las jubilaciones en base, ¿no?, a esta presentación de la ley. 50%. Bueno, veremos, son promesas. Gracias, compañero García. Nos vemos después acá en el estudio y nosotros, Javier, vamos a un breve corte para después retomar, no sé si lo que era el programa. No, pero tenemos muchas cosas, sobre todo de lo que fue la transmisión, ¿no? Fíjate, hay detalles comunicacionales que se observaron muy detalladamente y que los tuvieron en cuenta, sobre todo a quienes mostraron y cómo los mostraron. Javier, justo ahora que Milei está hablando de cuestiones conceptuales, de que nos vamos a integrar casi con este tema nuevo de la metodología del presupuesto, a incorporarla casi a la Constitución, vos me venís con los detalles comunicacionales. Y no son menores, porque hablan de las internas de las que recorrían y que estaban lastimando mucho al espacio libertario. Fíjate los saludos de Javier Milei, los cariñosos saludos, cómo los enfocaron con Victoria Villarroel, el saludo, la enfocaron a Píparo, la reintegrada. Volvió una noche. Al bloque, va a Había ser un tango recibida, que se llamaba Volvió una noche. La verdad, ¿no?, que estaba entre las traidoras. Sí. Y que no iba a ser recibida nunca más en la libertad. Para los traidores no había tabula rasa. Bueno, ya está nuevamente Píparo. La enfocaron generosamente. También enfocaron a Rieta. También mostraron el saludo de Milei muy cariñoso con Pagano y con su embarazo. Bueno, todas las internas que estaban lastimando el espacio liberal, que Milei había dado un discurso tratando de llamar a que todos estuvieran ordenados porque los de enfrente están organizados. Me parece que desde la comunicación el director se preocupó por mostrar que está todo bien. No es como el director de nuestro programa. No, también se trata, no muestra cuando nos peleamos. Ah, bueno, y escuchame, antes de que comentes el aviso, ¿alguna chismografía? ¿Chismografía? Porque hubo varias mujeres y las mujeres están... ¿Cómo estaba vestida Karina, no? ¿Qué pasa con Yuyito? Bueno, Karina un rol central, llegó con él, llegó acompañándolo, por supuesto, como era... Yo no lo vi a Santiago Caputo, por ejemplo. No. No lo vi, que siempre las cámaras son generosas con tomarlo, no lo vi en esta... Pero siempre había una persona que cuando enfocaban un palco había alguien que se ocultaba hacia atrás. Bueno, no sé si no lo sé, por no, ahí es otro. No acostumbra a esconderse en general, no tiene... ¿No? ¿Y te parece que no? Bueno, en general lo que fueron los actos históricos de Javier Milei no acostumbraba a esconderse. Es una persona que hace, que digamos, según dicen, es una de las 5 más importantes de este gobierno, no se le conoce la voz, no se le conoce una entrevista. Bueno, Karina Milei tampoco. Pero Karina Milei es un poquito más receptiva en ese plano. Me parece que Santiago Caputo no. Y se supone que Santiago Caputo es el que le aporta, digamos, la ideología o un carácter especial en materia de libertad de pensamiento a Javier Milei. Ellos declaran está para ayudar a pensar. A Javier Milei, como no tiene un cargo, no tiene por qué opinar ni dar declaraciones. Pero ¿cómo? ¿Que no tiene responsabilidades sobre los cargos nuevos que designan y sobre algunos que han hecho? Formalmente no. Formalmente no. Formalmente no, pero todo el mundo sabe que es así. Está bien. Pero yo te estoy hablando formalmente no. Bueno. Yo soy positivista. Bueno, vamos a volver con la informalidad del padre y la formalidad del hijo. Siempre es todo al revés, pero en esta ocasión no. En apenas un minuto y luego de... Una recomendación, porque todo lo que tu pyme necesita, Más Pyme de Superviel te lo da. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas, atención por videollamada y soluciones digitales en cobros y pagos. Superviel, más human, más banking, más pyme. Hay algo que te quiero decir. Ey, hay algo en tu forma de mirar que me dice que gastás mucho en comisiones. Y si te animas a Superviel más Pyme, te da checks y pago de haberes mientras ahorras plata y tiempo cobrando con QR sin tener ni que soltar ese chuf chuf.
Superviel, más human, más banking, más pyme. Javier, en la entrevista que le hicimos a Juan Carlos de Pablo hubo algo que creo que merece reiterarse, porque sin saber qué es lo que puede ocurrir, él en alguna medida anticipó una conclusión temporal quizá para el conflicto de Aerolíneas Argentinas. Conflicto muy serio y que dijo, ¿qué dijo exactamente? Dijo que va a haber una escalada en el conflicto y que no sería, él no cree que en esta pulseada que los gremios quieren torcerle el brazo a Javier Milei, no descarta que Javier Milei, que está convencido de esta batalla, bueno, por lo menos diga que la empresa cierra por 6 meses. O decreta el cierre de la empresa, ¿no? Ante la Él lo dijo pérdida... con mucha más convicción de lo que lo estás haciendo Bueno, insinuó esta situación, dijo que no tenía conocimiento, no quiso alertar a nadie, pero dijo, en esta batalla que se está enfrentando, ninguno de los dos parece que va a aflojar. No es como puso el ejemplo de Frondizi, cuando a los 2 meses se fue para atrás en un conflicto con unos ferroviarios. Bueno, fue el conflicto de Frondizi, yo no estaba para discutir en ese momento, pero fue un conflicto mucho más pesado que este de las aerolíneas, que simplemente por el momento es nada más que una huelga. Está convocada ahora para otra huelga porque el gobierno está queriendo echar a Pablo Viró. Exacto. Entonces, bueno, hay mucho conflicto, hubo manifestaciones del gremio contra el titular de Aerolíneas Argentinas porque, claro, se burlan del hombre que participó de la gestión de la Cámpora. Es otra de las cajas que acusan de que Javier Milei todavía no le virló a la agrupación ya no tan juvenil de la Cámpora, sino que formó parte, entonces que este hombre decía la empresa que recibimos cuando había sido parte de la empresa. Bueno, hay varios legisladores que están en lo mismo. Ahora, si se llegara a un conflicto extremo de estas características, hay un tema de transporte, de comunicación en la Argentina, en todo el país. Otra batalla con los gobernadores, ya no solo les pide que recorten sus cuentas, sino que el problema es que Aerolíneas es casi la única empresa que vuela en la República Argentina, más allá de algunas operadoras low cost, pero principalmente a muchos destinos, sobre todo de la Argentina, es Aerolíneas Argentinas, con lo cual un conflicto de esta naturaleza con Aerolíneas Argentinas sería un problema muy serio para las provincias y para los gobernadores. Bueno, por lo menos van a tener que intervenir ellos, ¿no? En algún momento. Si no es que ya no están interviniendo, porque parece ser que el eslogan que el gobierno quiere que se pase de salvemos aerolíneas a salvémonos de aerolíneas. Bueno, los gobernadores ya están pulsando para que entendamos que tal vez haya que solucionar el problema de aerolíneas, pero no de una manera tan abrupta en esto que están jugando a ver quién corre el auto primero. ¿Viste el juego del gallo ciego? Sí. Bueno, porque seguramente dice van a chocar los dos. Lo que hay evidente en Aerolíneas es que no hay déficit cero. Va contra el criterio principal del pensamiento de Javier Milei. Y te agrego un datito más de Aerolíneas, nadie quiere firmar los balances, porque parece ser que los balances reconocerían una pérdida superior al nivel de activos que tiene Aerolíneas. ¿Pero cómo tienen pérdidas? Si antes cuando la administraron dijeron que iban a tener ganancias. Había algunos dibujos. ¿Sí? Había algunos dibujos. Parece ser que en esos balances, bueno, habría una pérdida más grande que los activos de la empresa, técnicamente la quiebra. Bien. Acá tenemos un ministro de Economía que acompañó a Milei de un costado como uno de los grandes reformistas. Según Milei, el gran ministro de Economía de la Argentina. No decía lo mismo cuando era ministro de Economía de Mauricio Macri. Que lo recordó Cristina esta semana. Pero bueno, ese es otro detalle. Lo que interesa, o lo que nosotros rescatamos, es de otro ministro de Economía, que ha hecho un lío bastante grande la semana pasada con relación a lo que él hizo o lo que debió hacer siendo hombre del gabinete de Alberto Fernández, diciendo que como les iba tan bien con la población, con el mecanismo del agobio a la población, de tenerla encerrada por la cuarentena y que la gente estaba gustosa de estar presa, Alberto Fernández y el gobierno y él aceptaron continuar con las restricciones a los ciudadanos, al tránsito de los ciudadanos, al tráfico de los ciudadanos. Ahora se abre una causa judicial por esta declaración de Martín Guzmán en la que está imputado Alberto Fernández. Bueno, a propósito de eso encontramos este video sobre
también la presentación de un presupuesto. Claro, ¿cómo se presentaba antes el presupuesto? Claro. ¿Cómo se presentaba antes? Que es medio inolvidable. Por favor, director. Recordemos, el ministro de Economía va a defender y dar detalles del presupuesto 2021. ¿Algún norte, alguna tranquilidad por parte de él? Recuerda que están los micrófonos prendidos, sí, que les avisen, ¿eh? Voy a empezar a zarasear, dijo el ministro Martín Guzmán. Que alguien le avise. Uy, esto queda para el... Sí. En fin, imprudente. Antes se presentaban así los presupuestos. Poco experimentado, y además reconozcamos que ese es el pensamiento de muchos de los ministros de Economía cuando presentaron los proyectos de presupuesto en la Argentina durante décadas. Nunca pensaron que iban a cumplir lo que ofrecían en el texto. Yo hice la referencia en la nota con De Pablo del traje. Claro. Bueno, tengo que cambiarme el traje, pero como voy a adelgazar, a pesar de que estoy engordando, el presupuesto va a ser un traje más chico. Sí. 2 números. Además, eso la gente lo va a apreciar y van a decir, mejor tenés otra figura, etc. La realidad es que se engorda. Y el traje ese nunca entró. Sí, nunca lo cumplieron, y además tenían esta cuestión de llamarlo ley de leyes, ¿no? Exacto. Que nunca le dieron importancia, nunca lo cumplieron, y encima lo llamaban ley de leyes. Vamos a ver algunos de los recortes de lo que planteó Milei como una suerte de mayor convicción en la aplicación de su nuevo presupuesto. Recordando, eso sí, que para ellos el dólar oficial hasta diciembre del año próximo va a estar en 1.207 pesos. Para recordar que también en ese presupuesto Milei, no sé si garantiza, pero cree que la economía va a crecer en el orden del 5%. Y después la otra... La deflación, que es un dato muy relevante de que establece este presupuesto nuevo, del 18% para el año que viene. Quiere decir una merma inflacionaria muy baja, muy importante. Convengamos que eso siempre lo dijeron los ministros de Economía, y la verdad que nunca cumplieron, empezando por el último. Pero, en fin, no hablemos de eso. Vamos a alguno de los recortes, a uno de los 2 o 3 recortes principales, sobre todo sobre el veto, que es el arma, el látigo con el cual Javier Milei piensa gobernar la Argentina hasta que haya elecciones el año próximo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso, y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado. Bien, estas son algunas de las manifestaciones concretas, enérgicas, que revelan Milei con el cambio de metodología para manejar el presupuesto, que es para manejar nuestra propia economía. No, y aparte el anuncio de la pulseada con la política, ¿no? Porque va a ser el veto, a ver si los 2/3 se juntan, si no se juntan para ratificar las leyes o para dejar vigentes los vetos. Y fíjate un detalle de la transmisión, que yo estuve atento a esos detalles, por ahí menores, pero enfocaron varias veces a todo el reducto de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Nación para mostrar la enorme cantidad de sillas vacías que había. No lo hicieron una sola vez, lo hicieron muchas veces, yo creo que mostrando que este enfrentamiento viene de frente entre lo que plantea Javier Milei y lo que es la oposición, que bueno, no va a acompañar estas iniciativas. De cualquier modo, el no acompañamiento ya se sabía desde el día que lo eligieron a Milei. Sí. Inclusive, además, el propio Milei decidió no presentarse casi en algunas provincias, sí, no constituir partido, cuestión que ahora sí está reviendo, porque en ese momento quizás no tenía fondos, no tenía armado el partido, no tenía armado nada. Ahora está
cambiando con vistas a ese nuevo proceso y a tener otro tipo de cobertura dentro del Congreso de la Nación. Debo decirte que me pareció que le entró una bala de Macri. ¿Sí? La de la gestión. Sí, bueno, respondió varias veces. Sí, a los políticos que hablan de que no tenemos gestión. Y reconoció en toda la enumeración que hizo de la gestión, de los logros de la gestión, a 4 ministros. Si uno lee entre líneas, no los nombró, sí, pero reconoció a Petovelo porque habló de los planes sociales y de los piquetes. Por supuesto a Patricia Bullrich, a Luis Caputo. No, a Patricia Bullrich la reivindicó por el tema de los piquetes, cuestión que el gobierno... Y también específicamente por Rosario. Cosa que el gobierno no hacía, cuando ya los datos se conocen hace más de casi un mes. Exacto, y habló marginalmente de estos logros del gobierno, pero claro, mencionó a Luis Caputo también y a Sturzenegger en esta cuestión de las desregulaciones. Se olvidó de algunos ministros, ¿no? No habló de la justicia, no habló del tema internacional de la República Argentina, de cierta inserción. Me parece que por ahí hay algunas lecturas políticas que se pueden hacer sobre el conformismo o no de Milei con algunos ministros. ¿Y ahí a quién te estás refiriendo? Me parece que a Cunio Olivarona y Diana Mondino principalmente. Pero Diana Mondino parece que resolvió el problema de la huelga en la Cancillería. Bueno, sí, porque se iban a dar, anunciamos el domingo que por ahí se daban 2 hechos históricos, que era primera vez que el Congreso le rechazaba un DNU a un presidente, sí. Eso sí sucedió, lo de los fondos de la CIDE. Lo que no sucedió es la huelga de los diplomáticos. Se hizo una votación y ganó por muy poco los que se oponían a realizar una deuda para exigir mejoras salariales en el cuerpo diplomático. Bueno, no es cuerpo diplomático. Yo, la verdad, nunca he visto que los embajadores hagan huelga. Bueno, tampoco los ministros hacen huelga. Tampoco los gerentes hacen huelga en una empresa. Pero bueno, no iban a ser solo los embajadores, iban a ser todo el cuerpo diplomático, gente también de escalas menores en la escala salarial, bueno. Bueno, con relación a Patricia, que nosotros hablamos, inclusive la semana pasada dijimos que era una de las ministras, digamos, mejor conceptuadas dentro del gobierno, cuestión que ahora se advirtió del mismo modo que a la Petovelo, a pesar de que no haya estado ahí. No se la vio. Esta semana Milei fue al acto como una reparación al titular de la Sociedad Rural, sí, por el atentado que había tenido y por la, digamos, la falsa investigación, la equivocación que hizo la policía y la justicia con relación al autor... Al hombre que detuvieron. Exacto, al presunto autor. Sí, que después lo descartaron de plano. Ahora, ya pasaron 10 días. No se sabe nada. No se sabe nada. Y digamos que la trazabilidad de un atentado de esas características es bastante... No, y además el escándalo de que al hombre que detuvieron inicialmente dijeron que lo habían detenido porque habían hecho pruebas antropológicas y un montón de situaciones que después cuando el hombre pudo demostrar, tuvo la suerte de que pudo demostrar que en ese momento estaba en un curso que era filmado, porque si ese hombre se hubiese quedado durmiendo en la casa, todavía estaría detenido. Bueno, convengamos que esta es una de las formas que ha tenido también, y ahora vemos la policía y también algunos de los servicios secretos, en ensuciar gente cuando no encuentran su propia salida profesional. El famoso perejil. Exactamente. Vemos otro recorte de lo que dijo Milei, que insistimos con esto, porque Milei considera que esto es la piedra fundamental de su gobierno, quizá con 8 meses de atraso, pero convengamos que todo el proceso de Sturzenegger, el proceso de Bullrich... El que será su legado, aparte. Exacto, porque también está hablando de $1 para el 2026. Sí, en una proyección bianual que hacen del presupuesto y demás, obviamente que continúan la relación de lo que están haciendo para el año que viene. No, pero es bastante importante que veamos esto que él dice, porque no puede haber tanta distancia entre $1 oficial y $1 libre. No, yo creo por eso... En consecuencia, aquellos que están en dólar libre desde hace unos meses vienen, digamos, sufriendo en sus intereses. Pero lo que está anunciando Milei es que van a sufrir mucho más. Claro, que no se va a modificar este esquema. Exacto, lo cual, bueno, uno cree que debe haber algún tipo de necesidad política y electoral por parte de Milei, pero es un fenómeno que lo está anticipando. No sé si lo podrá cumplir, pero eso significa que si hoy la Argentina está cara, en el futuro va a estar
mucho más cara. Vamos entonces a otro de los recortes de lo que dijo Milei. Gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando la mitad de esas áreas no deberían existir. Gestionar no es un director nacional firme una resolución para gastar millones de pesos en servicios que el sector privado puede proveer mejor y más barato. Gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado ni viviendas hacinadas que nadie quiere. Gestionar no es saber usar el GD, como decía el ex candidato Massa. Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta. Gestionar es sanear el balance del Banco Central y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir. Ahí estamos viendo una respuesta política a Macri, porque él se la pasó durante el discurso del presupuesto contestándolo a Cristina, que esta semana estuvo bastante, hasta graciosa, estuvo con Milei, porque acuñó una frase simpática, digamos, porque dice que ella apeló a mucha gente, no sé cuándo apela. ¿Lo tenemos? Escuchen esto porque es bastante curioso. No se sabía que Cristina andaba por la calle preguntándole a la gente, pero veamos esto. Antes de venir para acá, estaba mirando C5N, ¿viste? Andan todos entrevistando en la calle, ¿qué opina? Y había una que opinaba a favor y dijo, porque es loco, pero sabe. Pero está el registro de la televisión. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Digamos que estos cruces entre Cristina y Milei se van a acentuar a lo largo del tiempo. Además se están incorporando cuestiones técnicas, pasan gráficos, videos viejos. Parece el programa de los dos García. Pero es un dato sobre un país que políticamente se está configurando en una polarización de un señor Milei contra una señora Cristina. Hay otros 2/4 que están dentro de la sociedad, pero están como peregrinando por distintos lugares, sin rumbo, sin destino, y me parece que estas dos personas, tanto Milei como Cristina, están atrapando en su medida a algunas devociones por parte de los que están en la calle. Pero con relación a Cristina, y uno la ve y... No, y hablabas también del que Milei le habló a Macri. Exacto. En este recorte que habíamos visto recién, sobre todo porque Macri cuando habló, te acordás que había hablado de los problemas de gestión de Javier Milei, que estaba de acuerdo con el rumbo, pero que creía que Javier Milei tenía problemas de gestión. Bueno, exacto. Ahí tenemos la respuesta. Esa bala le entró a Milei. Ahí tenemos la respuesta, claro. Y si no a Milei, le entró a alguno de los colaboradores que le armó parte del discurso los que escribieron, claro, para responder eso. Lo que notamos hoy en la presentación, la familiaridad. Sí, que siempre tuvo, ¿no? Es justo reconocer también. Sí, pero después se permiten algunas diferencias, sobre todo a través de otras personas, pero entre ellos siempre hubo buena relación. Estamos hablando de Victoria Villarroel y el presidente Milei. A ver cómo se saluda. Ahí fíjate que el saludo, también es lo que yo te decía, se buscó cuidar mucho esta situación, sobre todo de las internas que se esbozaban en La Libertad Avanza. Fíjate cómo hubo un cuidado en esta situación. Bueno, si bien es cierto que siempre tenían o se mantuvieron un buen vínculo, sobre todo las veces que se encontraron, después no fue menor que Milei saludó también muy bien a Marcela Pagano, que la enfocaron a Píparo algunas que otra vez. No, y ahí se está saludando Karina con Villarroel. Con la que Victoria Villarroel había reconocido que tenían dos personalidades muy fuertes y que en el medio quién estaba, Jamoncito. Jamoncito, pobre Jamoncito. Javier, ya que estamos llegando a esta anomalía de programa que tenemos, con relación a esto y a la presentación, a la invitación a comer que le ha hecho Milei a los 87 héroes. A los 87 héroes que ratificaron el veto a la reforma jubilatoria. Exacto. Ahí van varios
que habían ya sido considerados traidores. Que eran villanos. Exacto. Y fueron incorporados ahora otros nuevos. Claro. Sobre los cuales quizá en otro programa vamos a tener que dar algunos elementos. Vamos a detallar algunos, sobre todo algunos radicales, ¿no? Fundamentalmente radicales, que son los que, si bien después en la suma final no eran necesarios, pero bueno, quisieron estar holgados en el número y convencieron a estos radicales. Ahora el radicalismo está fracturado. ¿Te acuerdas que la otra vez yo te contaba en los que eran la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo? Bueno, me dijeron que es mucho más sencillo el tema. Sí, además me parece que comparar la figura de Balbín y de Arturo Frondizi con esta muchachada... Están los radicales Peruca, que son los que votan con Unión por la Patria y con el kirchnerismo, y están los radicales ahora, los radicales Peluca, que son los que votan y acompañan al gobierno de Javier Milei. ¿Me lo precisás de vuelta? Los radicales Peruca son peronistas. Son los peronistas, y los radicales Peluca son los que acompañan al gobierno de Javier Milei, le votaron y acompañan a las iniciativas y por eso le confirmaron el veto. Para finalizar y despedirnos, les recuerdo que pasado mañana el sumo pontífice, el Papa Francisco, va a recibir a una delegación de la CGT. Porque él comparte muchas de los reclamos de la CGT, preocupado por la situación de los trabajadores. Bueno, ya conocemos... ¿Cómo hablarán de Cristina? Exacto. ¿No? ¿Cómo hablarán de Cristina? Digamos que también recibe a Petovelo, que por eso no estaba hoy. Y después también recibe al compañero Grabois. Me parece que la verdad que la cantidad de elementos informativos, de polos tan diferentes, por ahí lo pueden confundir al Papa Francisco. Pero independientemente de todo esto, que ya lo venimos viviendo durante todo su mandato en el Vaticano, hay otro dato y una información. El Papa está, con relación a la Argentina y supongo que con el mundo, en una cruzada. Una cruzada que no debería ser solamente católica, pero que mencionamos la semana pasada. La cruzada está relacionada con el juego. Claro. Con el juego de los adultos más pobres y fundamentalmente de los niños. No porque los niños vayan a los casinos y jueguen, sino porque ha habido una invasión sobre la juventud argentina, sobre los adolescentes en materia del juego a través de la televisión, de los equipos de fútbol, a través de la radio, etcétera. El juego online. Y fundamentalmente, como diría Milei, pero que hasta ahora no ha hecho nada, a través de la casta política. Porque la casta política en la Argentina, y en esto vamos a nombrar a todos, viven del juego, de lo que le sacan a los chicos y de lo que le sacan a los viejos. Si quieren, damos nombres y apellidos, pero hoy no tenemos tiempo. Y la semana próxima tampoco, porque me acuerdo de un asesinato que hubo a una cuadra de mi casa, claro, que era un señor de un casino que no sé qué dijo. Sí. En fin. Son cajas interesantes. Bueno, una disculpa importante. Aunque nosotros a menudo no mencionamos a nuestro próximo invitado, la semana pasada cometimos la tropelía de anticipar que iba a venir Carlitos Pañi al programa de hoy. Milei nos arruinó la entrevista, nos impidió, como a Susana Jiménez. Claro. Pobre Susana Jiménez, ¿no? Iba a empezar tanto tiempo afuera. Igual nosotros trabajamos igual, hicimos igual el programa y el domingo que viene sí va a estar otra vez con nosotros Carlos Pañi. Hasta el domingo próximo.